Un mecánico humilde lleva de urgencia a una millonaria al hospital. 2 semanas más tarde, su existencia cambia completamente. La lluvia caía sin piedad sobre las calles de Guadalajara aquella noche de jueves. Miguel Hernández conducía su vieja combi amarilla por la carretera cuando los faros alumbraron algo que lo hizo frenar de inmediato. Allí, a la orilla del camino, una silueta femenina yacía inmóvil bajo la tormenta. Sin dudarlo, el mecánico de 28 años saltó del vehículo. Su overol gris ya estaba empapado cuando se arrodilló junto a la mujer. Ella portaba un elegante vestido rojo, ahora pegado al cuerpo por el agua de la lluvia. Sus cabellos castaños se extendían sobre el pavimento mojado y su piel lucía pálida como el papel. Miguel verificó las señales vitales de ella con sus manos callosas por el trabajo. Respiración débil, pero presente, pulso irregular. No había indicios externos de heridas graves, mas ella permanecía completamente inconsciente. El mecánico miró alrededor, buscando algún vehículo accidentado, pero no halló nada. Era como si ella hubiera aparecido allí de la nada. Sin pensarlo 2 veces, Miguel cargó a la desconocida en sus brazos. Era ligera, casi frágil, y eso lo inquietó aún más. La colocó cuidadosamente en el asiento trasero de la combi, la cubrió con una lona limpia que siempre llevaba para proteger piezas y aceleró hacia el Hospital General. El trayecto hasta el hospital nunca había parecido tan extenso. La miraba por el espejo retrovisor constantemente, verificando si la mujer aún respiraba. En su mente, los pensamientos se mezclaban. ¿Tendría familia? ¿Por qué estaba sola en la carretera? ¿Sería un accidente? ¿Un desmayo? Cuando llegó a urgencias, Miguel prácticamente voló hacia el interior del hospital. Sus zapatos de seguridad hacían ruido en el piso húmedo mientras cargaba a la desconocida. Los médicos y enfermeras corrieron a ayudar, colocándola inmediatamente en una camilla. No olvides suscribirte al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Tu participación es muy valiosa para nosotros. Durante los procedimientos médicos iniciales, Miguel permaneció en la sala de espera. Sus ropas goteaban en el piso frío del hospital, pero no le importaba. No podía quitar de su mente la imagen de aquella mujer caída bajo la lluvia. Algo en ella lo había tocado profundamente, una fragilidad que despertó su instinto protector. Las horas transcurrieron. Miguel solo salió del hospital cuando los médicos confirmaron que ella estaba estable y fuera de peligro. Aparentemente, había sufrido una caída de presión severa, posiblemente causada por estrés extremo y falta de alimentación. No tenía documentos, joyas o cualquier identificación. El mecánico dejó sus datos en recepción, pidiendo ser contactado en caso de que la mujer preguntara por él o si necesitaban alguna información. Después, condujo de regreso a su pequeña casa en la colonia obrera, donde vivía solo desde que perdió a sus padres en un accidente años atrás. En los días siguientes, Miguel no logró dejar de pensar en la desconocida del vestido rojo. Durante el trabajo en el taller, entre reparaciones de motores y cambios de aceite, su mente vagaba hacia aquel momento en la carretera. ¿Se habría recuperado? ¿Habría encontrado a su familia? ¿Recordaba lo que había pasado? El mecánico tenía una rutina sencilla. Despertaba a las 5 de la mañana, tomaba café negro, iba al taller de don Joaquín a trabajar hasta las 6 de la tarde, regresaba a casa, cenaba algo simple y veía televisión hasta dormirse. Era una vida sin grandes emociones, pero honesta y digna. Una semana después del suceso, Miguel estaba sumergido en el motor de un Tsuru cuando escuchó pasos acercándose al taller. Levantó la cabeza y casi dejó caer la llave inglesa que sostenía. Ahí estaba ella, la mujer del vestido rojo. Ahora vestía ropa casual, pero elegante. Sus cabellos castaños estaban impecablemente arreglados y sus ojos verdes brillaban con una luz que Miguel no había visto aquella noche lluviosa. Ella sonrió, una sonrisa que parecía cargar gratitud y algo más profundo. El taller de don Joaquín nunca había recibido una visita tan elegante. Isabela Méndez caminaba entre las herramientas y piezas de auto como si flotara, contrastando completamente con el ambiente grasoso y ruidoso. Miguel limpió las manos en el trapo y se acercó.
aún incrédulo. Ella lo estudió por un momento, como grabando cada rasgo de su rostro en la memoria. Veía algo diferente en sus ojos, una profundidad que hablaba de experiencias intensas y una gratitud genuina que calentaba el corazón del mecánico. Isabela contó que había pasado 3 días en el hospital, recuperándose no solo físicamente, sino emocionalmente. Los médicos explicaron que había sufrido un colapso nervioso, resultado de meses de presión extrema y negligencia con su propia salud. Si Miguel no la hubiera encontrado aquella noche, las consecuencias podrían haber sido irreversibles. Durante su recuperación, había preguntado insistentemente sobre el hombre que la salvó. Los funcionarios del hospital describieron a un mecánico de overol gris que permaneció horas en la sala de espera, mojado y preocupado hasta tener certeza de que ella estaba bien. Lo que Miguel no sabía era que Isabela Méndez era propietaria de una de las mayores redes de clínicas de medicina estética del interior de Jalisco. A los 32 años, había construido un imperio empresarial, pero pagó un precio alto por ello. Trabajaba 16 horas al día, raramente tomaba descansos y había perdido contacto con todo lo que realmente importaba en la vida. Aquella noche fatídica regresaba de una junta de negocios frustrante en la Ciudad de México, cuando se sintió mal en la carretera. Había detenido el auto, salido a respirar aire fresco, y lo último que recordaba era un mareo avasallador. Isabela observó a Miguel trabajar en los días siguientes, visitando el taller bajo diversos pretextos. Veces traía café para los mecánicos, otras veces preguntaba sobre servicios que no necesitaba. En realidad, estaba estudiando el carácter de aquel hombre que la había salvado sin esperar nada a cambio. Lo que descubrió la impresionó profundamente. Miguel era conocido en el barrio por su generosidad. Reparaba autos de vecinos pobres, cobrando solo el precio de las refacciones. Ayudaba a ancianos con problemas mecánicos gratuitamente y siempre tenía una sonrisa amable para todos. Don Joaquín, el dueño del taller, contó a Isabela que Miguel era como un hijo para él. Huérfano desde los 20 años, el joven mecánico había aprendido el oficio en el propio taller y se había vuelto indispensable. Era honesto, trabajador y tenía un talento natural para diagnósticos automotrices. Isabela también descubrió que Miguel vivía en una pequeña casa rentada, que su mayor sueño era tener un taller propio y que enviaba parte del salario a una tía que lo crió en la infancia y ahora vivía en un asilo en Zapopan. La empresaria comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Todo su éxito financiero parecía vacío comparado con la riqueza humana que Miguel poseía. Él era querido, respetado y principalmente feliz con las pequeñas cosas de la vida. Durante 2 semanas, Isabela frecuentó el taller, siempre encontrando excusas para conversar con Miguel. Notó que él se ponía tímido en su presencia, pero siempre la trataba con la misma gentileza que dispensaba a todos. No había interés financiero, no había segundas intenciones, solo una bondad genuina que brotaba naturalmente de su alma. Fue cuando Isabela tomó una decisión que cambiaría ambas vidas. Había encontrado en Miguel algo que todo su dinero no había logrado comprar: autenticidad, bondad pura y una lección valiosa sobre lo que realmente importa en la vida. En la tarde de un viernes soleado, Isabela llegó al taller con un sobre en las manos. Miguel notó que lucía diferente. Había una determinación en sus ojos y una sonrisa misteriosa en sus labios. El mecánico no imaginaba que aquel sobre contenía la llave para una transformación completa en su vida, ni que la gratitud de Isabela estaba a punto de manifestarse de una forma que él jamás podría haber imaginado. La empresaria se acercó a él con pasos decididos, cargando consigo no solo un regalo material, sino la intención de honrar una deuda emocional que consideraba impagable. El sobre que Isabela sostenía temblaba ligeramente en sus manos. Miguel percibió la emoción contenida en sus ojos verdes y detuvo completamente lo que estaba haciendo. Algo importante estaba por suceder y la tensión en el aire era casi palpable. Isabela respiró hondo antes de hablar.
Contó que había pasado las últimas semanas reflexionando sobre aquella noche lluviosa y sobre cómo la bondad de Miguel había impactado su vida. No era solo el hecho de que él hubiera salvado su vida físicamente, sino de haber despertado en ella una conciencia sobre valores que había perdido a lo largo de su jornada empresarial. La empresaria reveló entonces su verdadera identidad. Habló sobre sus clínicas, sus negocios, su éxito financiero, pero también sobre el vacío que sentía y cómo estaba perdiendo la conexión con su propia humanidad. Ver la generosidad natural de Miguel había sido como un espejo que mostró todo lo que había dejado atrás. Miguel escuchaba en silencio, tratando de procesar la información de que aquella mujer elegante que frecuentaba su taller era en realidad una millonaria. Eso explicaba sus trajes refinados, su auto importado y la forma como hablaba, siempre educada, pero con la confianza de quien estaba acostumbrada a tomar decisiones importantes. Isabela extendió el sobre hacia Miguel, pero él dudó en tomarlo. Algo en su instinto le decía que aquello cambiaría su vida de forma irreversible. La empresaria insistió gentilmente, explicando que no se trataba de caridad, sino de gratitud y reconocimiento por un acto que había salvado no solo su vida, sino su alma. Cuando Miguel finalmente abrió el sobre, encontró las escrituras de una casa. No era cualquier casa, era una propiedad de 3 recámaras, con cochera amplia, patio espacioso y ubicada en una colonia de clase media de Guadalajara. Las escrituras estaban a su nombre, completamente pagada. El mecánico quedó paralizado, miró a Isabela, luego los documentos, después nuevamente a ella. Sus manos temblaban mientras trataba de comprender la magnitud de aquel gesto. Era imposible, surreal, increíble. Isabela explicó que había investigado casas en la región durante semanas, buscando algo que fuera perfecto para alguien como Miguel. Quería una propiedad que ofreciera comodidad, pero que también tuviera potencial para que él realizara su sueño de tener un taller propio. La casa elegida tenía una cochera amplia que podía convertirse fácilmente en un pequeño taller mecánico. Había espacio para equipos, buena ventilación y fácil acceso para vehículos. Era como si Isabela hubiera leído sus pensamientos y sus sueños más profundos. Miguel trató de rechazar el regalo. Argumentó que era demasiado, que él había hecho solo lo que cualquier persona decente haría, que no merecía tanta generosidad. Pero Isabela fue firme en su decisión. Para ella, aquello no era generosidad, era justicia. La empresaria contó que había calculado cuánto había gastado en terapias, medicamentos y tratamientos a lo largo de los años, tratando de encontrar paz interior y propósito. Todo eso sin éxito. En una sola noche, Miguel le había dado algo que todo su dinero no había logrado comprar, una lección sobre bondad genuina y el recuerdo de quien realmente era por dentro. Don Joaquín, que había observado toda la conversación desde lejos, se acercó con los ojos húmedos. Conocía a Miguel desde hacía años y sabía que el joven merecía toda la felicidad del mundo. Ver esa vuelta en la vida de su empleado más querido lo emocionó profundamente. Isabela también reveló que había conversado con algunos empresarios de la región sobre Miguel. Su reputación como mecánico honesto y competente ya era conocida, y varias personas estaban dispuestas a convertirse en clientes de un eventual taller propio. La empresaria había planeado todo hasta el mínimo detalle. Además de la casa, había organizado una red de contactos que podría ayudar a Miguel a establecer su propio negocio. No era asistencialismo, era inversión en una persona que había demostrado carácter y competencia. Miguel sostenía los documentos con manos temblorosas, aún sin creer completamente lo que estaba sucediendo. Su vida simple y predecible había sido transformada por un acto de bondad que él ni siquiera consideraba extraordinario. En ese momento, tanto Miguel como Isabela comprendieron que aquel intercambio había cambiado a ambos para siempre. Él había recibido una oportunidad única de realizar sus sueños, mientras ella había redescubierto la alegría de hacer diferencia en la vida de alguien. Las semanas siguientes pasaron como un torbellino para Miguel. La realidad de poseer una casa propia aún no se había consolidado completamente en su mente. Despertaba todas las mañanas en su pequeño
pequeño cuarto rentado y por algunos segundos olvidaba que su vida había cambiado drásticamente. La mudanza a la nueva casa fue un hito emocional profundo. Miguel cargó sus pocas pertenencias en un solo viaje de combi. Ropa sencilla, algunas herramientas personales, fotografías de los padres fallecidos y pocos muebles básicos. Era impresionante cómo una vida entera cabía en tan poco espacio físico. Cuando abrió la puerta de la casa por primera vez como propietario, Miguel sintió una emoción indescriptible. El inmueble estaba impecablemente limpio y amueblado con piezas simples, pero de calidad. Isabella había pensado en cada detalle, desde utensilios de cocina hasta ropa de cama. La cochera era realmente perfecta para un taller. Isabella había instalado sistemas de iluminación profesional, ventilación adecuada e incluso una pequeña área administrativa. Había espacio para equipos, mesas de trabajo y almacenamiento de piezas. Miguel pasó horas explorando cada rincón de la propiedad. El patio era lo suficientemente grande para relajarse después del trabajo. Había una pequeña área gourmet y espacio para un jardín. Era mucho más de lo que jamás había soñado tener. En los primeros días, el mecánico se sentía desplazado en medio de tanto confort. Estaba acostumbrado a espacios pequeños, muebles viejos y la simplicidad de su vida anterior. Gradualmente, sin embargo, comenzó a adaptarse y a apreciar las comodidades que ahora tenía. La noticia de la generosidad de Isabella se extendió por el barrio donde Miguel trabajaba. Las reacciones fueron variadas. Algunos se alegraron genuinamente por él, otros demostraron envidia disfrazada y algunos cuestionaron si habría algo más detrás de esa historia. Don Joaquín fue uno de los que más se emocionó con la transformación en la vida de Miguel. El viejo mecánico veía en el joven un hijo que nunca tuvo, y saber que ahora tenía una base sólida para construir el futuro lo llenaba de orgullo y felicidad. Miguel continuó trabajando en el taller de don Joaquín, pero ahora con una nueva perspectiva. Sabía que tenía la oportunidad de abrir su propio negocio, pero no quería abandonar al hombre que había sido como un padre para él. Decidió que haría la transición gradualmente. Durante las noches, Miguel comenzó a estudiar administración y gestión de pequeños negocios. Isabella había dejado algunos libros y materiales sobre emprendimiento y él se dedicaba intensamente a aprender todo lo que pudiera sobre cómo dirigir un taller propio. La empresaria continuaba apareciendo esporádicamente, siempre con la excusa de verificar algún servicio o simplemente para conversar. En realidad, seguía de cerca cómo Miguel se adaptaba a la nueva realidad y si necesitaba algún apoyo adicional. Miguel percibía que Isabella también había cambiado desde aquella noche lluviosa. Parecía más relajada, sonreía con más frecuencia y demostraba una ligereza que no tenía cuando se conocieron. Era como si ayudar a alguien hubiera curado algo dentro de ella también. El mecánico comenzó a recibir visitas de clientes potenciales que habían escuchado hablar de su reputación a través de la red de contactos organizada por Isabella. Eran personas dispuestas a confiar sus vehículos a él cuando decidiera abrir su propio taller. Una tarde, mientras organizaba las herramientas en casa, Miguel recibió una llamada que cambiaría una vez más el rumbo de su historia. Era del asilo, donde vivía su tía María, la mujer que lo crió después de la muerte de los padres. La tía estaba enferma y necesitaba cuidados médicos más intensivos. Los costos eran altos y Miguel siempre enviaba lo que podía de su salario, pero no era suficiente. En ese momento se dio cuenta de que la casa que Isabella le había dado representaba mucho más que un techo. Era la seguridad y la posibilidad de cuidar a quien amaba. Miguel tomó una decisión importante. Usaría parte de la cochera para comenzar pequeños servicios mecánicos en casa, atendiendo clientes cercanos y conocidos. Esto le permitiría ganar un ingreso extra para costear el tratamiento de tía María. Cuando contó sus planes a Isabella, ella quedó impresionada con la madurez y responsabilidad del joven mecánico. En lugar de simplemente aprovechar la comodidad que había recibido, estaba usando la oportunidad para ayudar a otras personas.
personas. La primera semana de Miguel atendiendo clientes en casa fue una prueba de resistencia emocional. Había divulgado discretamente entre vecinos y conocidos que estaba haciendo pequeños servicios mecánicos en la cochera de su nueva casa. La respuesta fue sorprendentemente positiva. Doña Conchita, una vecina anciana, trajo su Tsuru azul que no funcionaba desde hacía meses. El problema era simple: batería descargada y algunas conexiones oxidadas, pero había sido engañada por otros mecánicos que querían cobrar fortunas por servicios innecesarios. Miguel resolvió el problema en 2 horas y cobró solo el precio de las piezas. Doña Conchita quedó tan impresionada que contó a todas las amigas de la tercera edad sobre el mecánico honesto que apareció en el barrio. En pocos días, la cochera de Miguel estaba recibiendo un flujo constante de clientes. Eran principalmente personas sencillas, trabajadores, amas de casa, jubilados, que habían sido maltratadas por talleres deshonestos y ahora encontraban en Miguel un profesional confiable. El boca en boca funcionaba mejor que cualquier publicidad. Miguel tenía una característica rara en el ramo. Explicaba detalladamente el problema del vehículo al cliente, mostraba las piezas dañadas, cotizaba con transparencia total y solo ejecutaba servicios realmente necesarios. Su reputación de honestidad se extendió rápidamente. Los clientes comenzaron a llegar de barrios más distantes, algunos recomendados por Isabela a través de su red de contactos empresariales. Eran personas con autos más nuevos y mejores condiciones financieras. Miguel se dio cuenta de que necesitaba organizarse mejor. Creó un cuaderno para agendar servicios, otro para controlar inventario de piezas y un tercero para registrar ingresos y gastos. Isabela le había enseñado la importancia de la organización financiera. Las noches de Miguel se volvieron aún más productivas. Además de estudiar gestión empresarial, se dedicaba a aprender sobre modelos más nuevos de automóviles. La tecnología automotriz evolucionaba rápidamente y él quería estar preparado para todos los desafíos. Don Joaquín notó que Miguel estaba más confiado y motivado en el trabajo. El joven mecánico había encontrado un equilibrio entre su empleo fijo y los servicios que hacía en casa. Esto le daba seguridad financiera y experiencia empresarial gradual. La situación financiera de Miguel mejoró significativamente. Además de no pagar más renta, el ingreso extra de los servicios particulares le permitió aumentar el valor enviado mensualmente para el tratamiento de su tía María. Una mañana, Miguel recibió una llamada emocionante del asilo. Los médicos informaron que tía María estaba respondiendo bien al nuevo tratamiento y su condición se había estabilizado. El alivio que Miguel sintió fue indescriptible. Toda la lucha valía la pena por esa noticia. Isabela continuaba siguiendo discretamente el progreso de Miguel. Quedaba impresionada con la forma como él gestionaba el crecimiento de su pequeño negocio. No había codicia o prisa, solo trabajo serio y dedicación genuina. La empresaria se dio cuenta de que estaba aprendiendo tanto de Miguel como estaba enseñando. La simplicidad y autenticidad de él contrastaban con la complejidad de su mundo empresarial, recordándole constantemente lo que realmente importaba en la vida. Durante una conversación informal, Miguel mencionó a Isabela que estaba pensando en expandir un poco más el negocio. Algunos clientes habían sugerido que ofreciera servicios de mantenimiento preventivo, visitando residencias para revisiones regulares en vehículos. La idea impresionó a Isabela. Era innovadora, conveniente para los clientes y demostraba que Miguel tenía visión empresarial natural. Alentó al joven mecánico a desarrollar esa propuesta, ofreciendo insights sobre cómo estructurar ese tipo de servicio. Miguel comenzó a investigar sobre mantenimiento preventivo domiciliario. Descubrió que pocos mecánicos ofrecían ese servicio en la región, lo que representaba una excelente oportunidad de mercado. Sería una forma de fidelizar clientes y construir relaciones duraderas. La transformación en la vida de Miguel era evidente para todos los que lo conocían. Mantenía la misma humildad
amabilidad y gentileza de siempre, pero ahora cargaba una confianza y una visión de futuro que no poseía antes. El mecánico comenzó a soñar con posibilidades que parecían imposibles meses antes. Un taller propio ya no era un sueño distante, era un objetivo alcanzable con planificación y dedicación. El creciente éxito del pequeño negocio de Miguel trajo consigo desafíos inesperados. Con más clientes llegando cada semana, necesitó aprender a manejar tiempo, expectativas y principalmente su propia energía física y emocional. Había días en que Miguel trabajaba en el taller de don Joaquín de 7 de la mañana a 5 de la tarde y después atendía clientes en casa hasta las 10 de la noche. Su cuerpo comenzó a dar señales de cansancio, pero su determinación de aprovechar la oportunidad que Isabela le había dado era mayor que cualquier fatiga. La mayor dificultad vino de una fuente inesperada. Otros mecánicos de la región comenzaron a verlo como competencia desleal. Algunos esparcieron rumores de que estaba robando clientes. Otros cuestionaron cómo un mecánico simple había conseguido una casa tan buena. Uno de esos mecánicos, Rogelio, que tenía un taller desde hacía 15 años en el mismo barrio, comenzó a crear problemas activamente. Esparcía mentiras sobre la calidad del trabajo de Miguel e incluso saboteó algunos de sus servicios, aflojando tornillos de autos que Miguel había reparado. La situación llegó al clímax cuando doña Conchita regresó furiosa a la casa de Miguel, quejándose de que su Tsuru había parado nuevamente 2 días después de la reparación. Miguel quedó desconcertado. Tenía certeza de que había hecho un trabajo perfecto. Al examinar el vehículo nuevamente, Miguel descubrió que alguien había deliberadamente aflojado las conexiones de la batería que él había fijado. Era evidente que se trataba de sabotaje, pero probar eso sería casi imposible. Miguel enfrentó el primer gran dilema moral de su nueva vida. Podría confrontar a Rogelio directamente, pero eso generaría un conflicto que podría perjudicar su reputación. También podría simplemente ignorar y continuar trabajando, pero eso permitiría que el sabotaje continuara. Isabela percibió que algo estaba molestando a Miguel durante una de sus visitas. Parecía menos animado, más tenso, y ella lo conocía lo suficiente para notar esos cambios sutiles. Con paciencia, logró que él contara sobre los problemas que estaba enfrentando. La empresaria quedó indignada con las actitudes de Rogelio, pero también impresionada con la forma madura como Miguel estaba lidiando con la situación. En lugar de responder con ira o rendirse, estaba buscando una solución que preservara su integridad. Isabela ofreció ayuda, sugiriendo que podría usar su influencia para resolver el problema rápidamente. Miguel, sin embargo, rechazó gentilmente. Quería resolver la situación por su cuenta, de la manera correcta, aunque fuera más difícil. La solución vino a través de la propia comunidad. Los clientes de Miguel, satisfechos con su trabajo honesto, comenzaron a defenderlo públicamente. Doña Conchita, después de descubrir sobre el sabotaje, se convirtió en una de las mayores defensoras del joven mecánico. Gradualmente, la verdad sobre las actitudes de Rogelio salió a la luz. Otros mecánicos de la región, que inicialmente se sentían amenazados por Miguel, comenzaron a percibir que había espacio para todos, siempre que el trabajo fuera bien hecho y honesto. Miguel aprendió lecciones valiosas durante esa crisis. Descubrió que el éxito siempre atrae envidia, que mantener la integridad es más importante que ganar cualquier discusión y que una reputación sólida es la mejor protección contra difamaciones. El episodio también fortaleció su relación con Isabela. Ella vio que Miguel no era solo un buen mecánico, sino un hombre de carácter sólido que enfrentaba adversidades con dignidad. Eso confirmó que su decisión de ayudarlo había sido absolutamente correcta. Durante ese período difícil, Miguel también recibió buenas noticias sobre tía María. Los médicos informaron que se estaba recuperando mejor de lo esperado y podría incluso recibir alta del asilo en algunos meses si continuaba progresando.
Esa noticia dio a Miguel una motivación extra para superar los desafíos profesionales. Comenzó a soñar con la posibilidad de traer a tía María a vivir con él en la nueva casa, donde podría cuidarla personalmente. El joven mecánico se dio cuenta de que los obstáculos que había enfrentado lo habían hecho más fuerte y más sabio. Ya no era solo un mecánico talentoso, se estaba transformando en un verdadero empresario con visión de futuro y habilidades de liderazgo. La confianza que Miguel desarrolló durante esa fase difícil sería fundamental para los desafíos aún mayores que estaban por venir, especialmente cuando necesitara tomar la decisión más importante de su nueva vida. 6 meses después de recibir la casa de Isabela, Miguel enfrentaba una decisión que cambiaría completamente el rumbo de su vida. El éxito de sus servicios particulares había crecido tanto que apenas lograba atender todos los clientes que lo buscaban, aún trabajando hasta tarde en la noche. Don Joaquín, percibiendo la situación, tuvo una conversación franca con Miguel. El viejo mecánico, que siempre había sido como un padre para él, dijo algo que el joven jamás olvidaría. A veces, para volar, es necesario tener valor para dejar el nido. La propuesta era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Miguel podría dejar el empleo fijo en el taller y dedicarse integralmente al propio negocio. Tenía clientes suficientes, reputación consolidada y, gracias a la generosidad de Isabela, una base sólida para comenzar. Por otro lado, abandonar la seguridad de un salario fijo representaba un riesgo considerable. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si los clientes dejaban de buscarlo? ¿Y si no lograba mantener el estándar de vida que había conquistado? Durante semanas, Miguel osciló entre el valor y el miedo. Hacía cálculos financieros obsesivamente, tratando de prever todos los escenarios posibles. Conversaba con clientes, investigaba sobre emprendimiento e incluso visitó otros talleres para entender mejor el mercado. La respuesta vino de una fuente inesperada. Tía María, durante una llamada telefónica, dijo algo que tocó profundamente el corazón de Miguel. Recordó que los padres de él siempre habían sido emprendedores valientes, dueños de una pequeña tiendita que había sostenido a la familia con dignidad. Su padre siempre decía que la vida premia a quien tiene valor para apostar en sí mismo. «Mijo», dijo tía María con la voz aún frágil, pero llena de sabiduría, «tú tienes talento, tienes carácter y, principalmente, tienes una oportunidad que pocos reciben en la vida». Isabela también tuvo un papel fundamental en esa decisión. Durante una conversación en la cochera de Miguel, mientras él trabajaba en el motor de su auto, ella compartió su propia experiencia empresarial. Contó sobre los miedos que había enfrentado al abrir su primera clínica, sobre las noches sin dormir y sobre cómo el crecimiento siempre viene acompañado de riesgos. «El mayor riesgo», dijo Isabela, «no es intentar y fallar, es no intentar y vivir siempre preguntándose ¿y si hubiera intentado?». Sus palabras resonaron en la mente de Miguel por días. El momento decisivo llegó cuando Miguel recibió una propuesta de un empresario local. El hombre quería que se convirtiera en el mecánico oficial de su flota de camiones, un contrato que garantizaría un ingreso mensual considerable por al menos 2 años. Era la seguridad que Miguel necesitaba para dar el salto. Con ese contrato como ancla financiera, podría dejar el empleo en el taller de don Joaquín y dedicarse integralmente al propio negocio. La conversación con don Joaquín fue emotiva. El viejo mecánico no mostró tristeza o resentimiento. Por el contrario, estaba orgulloso de ver a Miguel crecer y seguir su propio camino. Ofreció apoyo total, prometiendo recomendar clientes e incluso ayudar con consejos siempre que fuera necesario. En el último día de trabajo en el taller, Miguel sintió una mezcla de nostalgia y expectativa. Aquel lugar había sido su escuela, su segundo hogar, el lugar donde había aprendido no solo sobre motores, sino sobre carácter y responsabilidad.
Sus compañeros de trabajo organizaron una pequeña fiesta de despedida. Incluso aquellos que inicialmente sintieron envidia de su suerte, ahora reconocían su mérito y deseaban sinceramente que fuera exitoso. Isabella apareció en la fiesta trayendo un regalo especial, un juego completo de herramientas profesionales de última generación. Era una inversión considerable, pero ella sabía que Miguel necesitaría los mejores equipos para competir en el mercado. La empresaria hizo un breve discurso que emocionó a todos. Habló sobre cómo conocer a Miguel había cambiado su perspectiva sobre el éxito y sobre cómo había aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se es. Al día siguiente, Miguel despertó por primera vez como empresario independiente. Ya no había despertador sonando a las 5 de la mañana. Ya no había rutina fija, solo la libertad aterradora y emocionante de construir su propio destino. Transformó completamente la cochera en un taller profesional, instaló equipos modernos, organizó un inventario de piezas e incluso creó una pequeña sala de espera para los clientes. La inversión inicial fue significativa, pero Miguel sabía que era necesaria para ofrecer un servicio de calidad. La primera semana como empresario fue una prueba de resistencia. Miguel necesitó aprender a manejar agenda, inventario, finanzas y relación con clientes simultáneamente. Eran responsabilidades que nunca había enfrentado como empleado. Surgieron desafíos inesperados, proveedores que retrasaban entregas, clientes que cancelaban servicios a última hora, equipos que presentaban fallas. Miguel descubrió que ser dueño del propio negocio significaba resolver problemas las 24 horas del día, pero también descubrió placeres únicos, la satisfacción de ver un cliente completamente satisfecho con su trabajo, la alegría de recibir recomendaciones espontáneas, la libertad de implementar sus propias ideas y métodos. 3 meses después de abrir oficialmente su propio taller, Miguel enfrentó el primer gran examen como empresario independiente. La situación surgió cuando uno de los camiones de la flota de su principal cliente presentó un problema complejo que ningún mecánico de la ciudad había logrado resolver. El camión, un modelo importado relativamente nuevo, había comenzado a presentar fallas intermitentes en el sistema electrónico. El motor funcionaba perfectamente por algunas horas. Después simplemente se detenía sin razón aparente. 3 talleres especializados ya habían intentado solucionar el problema, cobrando fortunas sin éxito. El empresario dueño de la flota estaba desesperado. Aquel camión era pieza fundamental en sus operaciones y cada día parado representaba pérdida significativa. Buscó a Miguel como última esperanza, aún sabiendo que el joven mecánico se especializaba en autos de pasajeros, no en vehículos pesados. Miguel sintió el peso de la responsabilidad. Aceptar el desafío podría consolidar definitivamente su reputación profesional, pero fallar significaría un golpe devastador a su credibilidad aún en construcción. Era el tipo de situación que separaba mecánicos comunes de verdaderos especialistas. Después de una inspección inicial, Miguel se dio cuenta de que el problema no estaba en los componentes mecánicos tradicionales, sino en el complejo sistema electrónico del vehículo. Era un área en que tenía conocimiento teórico adquirido a través de sus estudios nocturnos, pero poca experiencia práctica. El joven mecánico tomó una decisión valiente. En lugar de fingir que sabía todo, fue honesto con el cliente sobre los desafíos que enfrentaría. Explicó que necesitaría tiempo extra para investigar y estudiar el sistema específico de aquel modelo. Durante una semana entera, Miguel prácticamente vivió al lado del camión. Estudió manuales técnicos, vio videos especializados en Internet e incluso contactó otros mecánicos de ciudades más grandes que tenían experiencia con ese tipo de vehículo. Isabella siguió de cerca esa batalla. Veía en Miguel la misma determinación que ella misma había demostrado al construir su imperio empresarial. La diferencia era que él mantenía la humildad y honestidad que ella había perdido en el camino. El diagnóstico correcto
correcto llegó después de incontables horas de pruebas y análisis. El problema estaba en un sensor aparentemente insignificante que enviaba información incorrecta a la central electrónica. Era un componente que costaba menos de 500 pesos, pero cuya localización y función eran conocidas por muy pocos especialistas. Cuando Miguel finalmente solucionó el problema, la sensación fue indescriptible. El camión funcionó perfectamente durante las pruebas, y el empresario quedó tan impresionado que decidió transferir toda su flota a los cuidados del joven mecánico. La noticia del éxito se extendió rápidamente por la comunidad empresarial local. Miguel había logrado algo que mecánicos experimentados no pudieron, no solo por su habilidad técnica, sino por su enfoque sistemático y su disposición para aprender. Nuevos clientes comenzaron a buscar a Miguel específicamente para problemas complejos que otros profesionales no podían resolver. Su taller se estaba convirtiendo en referencia en diagnósticos difíciles, una especialización que pocos mecánicos de la región poseían. El éxito trajo también nuevos desafíos. Miguel necesitó contratar un ayudante para atender la demanda creciente. Eligió un joven aprendiz del barrio, siguiendo el ejemplo de don Joaquín, quien le había dado la primera oportunidad. El crecimiento del negocio permitió que Miguel finalmente trajera a tía María a casa. La mujer que lo había criado después de la muerte de los padres se estaba recuperando bien y podría vivir con él, donde recibiría todos los cuidados necesarios. Adaptar la casa para recibir a tía María fue un proyecto que Miguel abrazó con amor. Instaló barras de apoyo, adaptó un baño, creó una recámara cómoda e incluso reservó un espacio en el jardín para que ella cultivara las flores que siempre había amado. La llegada de tía María a la casa marcó un momento especial en la jornada de Miguel. Había logrado no solo transformar su propia vida, sino también proporcionar comodidad y dignidad para la persona que más amaba en el mundo. Isabela quedó profundamente conmovida al ver a Miguel cuidando a tía María con tanto cariño. Eso confirmó una vez más que su decisión de ayudarlo había sido absolutamente correcta. Él no era solo un mecánico talentoso, era un ser humano excepcional. El joven empresario estaba aprendiendo que el éxito verdadero no se mide solo por el crecimiento de los negocios, sino por la capacidad de usar las conquistas para hacer diferencia en la vida de las personas que importan. Un año después de abrir su propio taller, Miguel recibió una invitación que cambiaría una vez más su perspectiva sobre el futuro. La Cámara de Comercio de Guadalajara quería homenajearlo como emprendedor revelación del año, reconociendo no solo su éxito empresarial, sino principalmente su forma ética de conducir los negocios. La noticia dejó a Miguel genuinamente sorprendido. Nunca se había visto como un emprendedor extraordinario, solo como alguien que trabajaba con dedicación y honestidad. Descubrir que su trayectoria inspiraba a otras personas fue una revelación emocionante y al mismo tiempo intimidante. Isabela fue una de las primeras personas que Miguel buscó para compartir la noticia. La empresaria quedó radiante, no solo por el reconocimiento que él recibiría, sino por ver cómo su decisión de ayudarlo había generado ondas positivas que se expandieron mucho más allá de lo que había imaginado. La ceremonia de premiación sería un evento elegante, con la presencia de empresarios influyentes de la región. Miguel nunca había participado en algo así y se sentía intimidado por la formalidad del ambiente. Isabela se ofreció a acompañarlo, ayudándolo a prepararse para la ocasión. Durante los preparativos para el evento, Miguel reflexionó profundamente sobre su jornada. En menos de 2 años, había salido de una vida simple como empleado para convertirse en un empresario reconocido. Más importante, había logrado mantener sus valores y principios intactos durante toda la transformación. La presencia de tía María en su casa había traído una dimensión aún más especial a su vida. Ver a la mujer que lo había criado recuperándose en un ambiente cómodo y seguro daba a Miguel una sensación de completud que ningún éxito profesional podría proporcionar. En la noche de la premiación, Miguel
llegó al evento acompañado por Isabela, tía María y don Joaquín. Era importante para él que las personas que habían sido fundamentales en su trayectoria estuvieran presentes en aquel momento especial. El discurso de Miguel, al recibir el premio, fue sencillo, pero profundamente emotivo. Habló sobre segundas oportunidades, sobre la importancia de la bondad humana y sobre cómo pequeños gestos pueden transformar vidas completamente. Muchos de los presentes quedaron visiblemente emocionados. Miguel hizo cuestión de mencionar a Isabela en su discurso, no solo como la persona que le había dado una oportunidad, sino como alguien que le había enseñado que el éxito verdadero incluye la responsabilidad de ayudar a otros a crecer también. Después de la ceremonia, varios empresarios se acercaron a Miguel con propuestas de alianzas, expansión de negocios e incluso ofertas para comprar su taller. Era evidente que su reputación se había consolidado definitivamente en el medio empresarial local. Una de las propuestas más interesantes vino de un grupo de inversionistas que quería crear una red de talleres mecánicos con el modelo de atención desarrollado por Miguel. La idea era expandir su enfoque honesto y transparente a otras ciudades de la región. Miguel se sintió tentado por la posibilidad de crecimiento, pero también cauteloso. Había aprendido que no todas las oportunidades que parecen atractivas son adecuadas para cada momento de la vida. Decidió que necesitaba tiempo para pensar y evaluar cuidadosamente cada opción. Isabela apoyó completamente la cautela de Miguel. Sabía por experiencia propia cómo el crecimiento acelerado puede comprometer los valores fundamentales de un negocio. Le aconsejó crecer al ritmo correcto, manteniendo siempre el control sobre la calidad y los principios. En los meses siguientes al premio, el taller de Miguel experimentó un crecimiento aún mayor. Clientes venían de ciudades vecinas, específicamente para hacer revisar sus vehículos por él. Su agenda estaba siempre llena, pero hacía cuestión de atender personalmente a cada cliente. El joven empresario decidió invertir en tecnología y capacitación. Compró equipos de diagnóstico de última generación y se inscribió en cursos especializados sobre los sistemas electrónicos más modernos de los automóviles. Quería estar siempre en la vanguardia técnica. Miguel también implementó un programa de capacitación para jóvenes de la comunidad interesados en aprender la profesión de mecánico. Era su forma de retribuir las oportunidades que había recibido y de contribuir a la formación de una nueva generación de profesionales éticos. La relación entre Miguel e Isabela había evolucionado hacia una amistad profunda y genuina. Se encontraban regularmente, ya no como beneficiaria y beneficiario, sino como dos personas que se habían enriquecido mutuamente a través de sus experiencias compartidas. Isabela frecuentemente decía que había aprendido más de Miguel sobre autenticidad y propósito de lo que él jamás había aprendido de ella sobre negocios. Era un intercambio que continuaba beneficiando a ambos y que se había convertido en una de las relaciones más valiosas de sus vidas. 2 años después de aquella noche lluviosa que cambió sus vidas para siempre, Miguel e Isabela se encontraban nuevamente en el Hospital General de Guadalajara. Esta vez, sin embargo, no como víctima y salvador, sino como colaboradores en un proyecto que impactaría a cientos de personas. Miguel había propuesto crear un programa de mantenimiento automotriz gratuito para familias de bajos recursos de la región. La idea era ofrecer revisiones básicas y pequeñas reparaciones para personas que no tenían condiciones de pagar por servicios mecánicos, pero dependían de sus vehículos para trabajar. Isabela no solo apoyó la iniciativa, sino que decidió financiarla integralmente a través de su empresa. Había aprendido de Miguel que la verdadera realización viene de hacer diferencia en la vida de otras personas, no solo de acumular riquezas.
El programa funcionaría en las instalaciones del propio hospital, en un espacio cedido por la administración. Una vez al mes, Miguel y un equipo de mecánicos voluntarios atenderían gratuitamente a cualquier persona que necesitara ayuda con su vehículo. La primera edición del programa fue emocionante. Decenas de personas comparecieron, desde taxistas con autos antiguos hasta trabajadoras domésticas que dependían de sus motocicletas para llegar al trabajo. Miguel atendía a todos con el mismo cariño y dedicación. Entre los atendidos estaba un joven motociclista llamado Rafael, que trabajaba haciendo entregas para sostener a la familia. Su moto presentaba problemas en el freno, una situación peligrosa que no tenía dinero para resolver. Miguel no solo arregló el problema, sino que orientó a Rafael sobre mantenimiento preventivo. Meses después, Rafael buscó a Miguel en el taller. El joven había logrado ahorrar dinero siguiendo las orientaciones de mantenimiento y quería aprender la profesión de mecánico. Miguel lo aceptó inmediatamente como aprendiz, recordando su propia jornada. La historia del programa llegó a los periódicos locales y Miguel fue invitado para varias entrevistas. Siempre hacía cuestión de mencionar que todo había comenzado con un gesto de generosidad de Isabela, transformando su gratitud en acción social. Tía María, ahora completamente recuperada, se convirtió en una de las mayores partidarias del programa. Preparaba bocadillos para los mecánicos voluntarios y conversaba con las familias que esperaban atención, ofreciendo palabras de consuelo y esperanza. El taller de Miguel se había convertido en referencia no solo técnica, sino también social. Empresarios de la región comenzaron a buscarlo no solo para servicios mecánicos, sino también para alianzas en proyectos sociales. Su reputación había trascendido el aspecto profesional. Isabela, inspirada por el ejemplo de Miguel, reestructuró completamente su enfoque empresarial. Sus clínicas pasaron a ofrecer tratamientos gratuitos para personas de bajos recursos y se convirtió en una de las principales financiadoras de proyectos sociales en la región. La empresaria frecuentemente reflexionaba sobre cómo aquella noche lluviosa había cambiado no solo la vida de Miguel, sino su propia esencia como persona. Había redescubierto la alegría de contribuir a algo mayor que sus propios intereses. Durante una conversación en el jardín de la casa de Miguel, observando a tía María cuidar sus flores, Isabela comentó algo que resumía perfectamente su transformación. Pensaba que el éxito era tener todo lo que se desea. Ahora sé que es poder hacer todo lo que importa. Miguel se había convertido en mucho más que un mecánico exitoso. Era un líder comunitario, un mentor para jóvenes profesionales y un ejemplo de cómo la gratitud puede transformarse en acción transformadora. Su taller empleaba 6 personas y se había convertido en una escuela informal para mecánicos éticos. El programa en el hospital continuó creciendo. Otros profesionales se unieron a la iniciativa. Electricistas, plomeros, carpinteros, todos inspirados por el ejemplo de Miguel. El proyecto se había convertido en un centro de solidaridad que atendía a cientos de familias mensualmente. En una tarde especial, exactamente 2 años después de aquella noche lluviosa, Miguel e Isabela regresaron al lugar donde ella había sido encontrada. Era un momento de reflexión sobre cómo una sola decisión, la de detenerse para ayudar a una desconocida, había creado ondas de transformación que se expandieron mucho más allá de sus vidas personales. Allí, a la orilla de la carretera, donde todo comenzó, comprendieron que habían descubierto el verdadero significado de riqueza. No estaba en lo que poseían, sino en lo que habían construido juntos, una red de bondad que continuaría impactando vidas por generaciones. Miguel miró a Isabela y sonrió, la misma sonrisa gentil que ella había visto por primera vez en el taller de don Joaquín. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?, preguntó. Es que todo comenzó simplemente porque alguien decidió hacer lo correcto. Isabela asintió, comprendiendo profundamente que aquella noche lluviosa no había sido un accidente del destino, sino una oportunidad que el universo había ofrecido para que 2 personas descubrieran de lo que realmente son capaces cuando eligen la bondad
como guía. La lluvia comenzó a caer nuevamente, pero esta vez no corrieron para refugiarse. Se quedaron allí, dos amigos unidos por una historia que probaba que la generosidad genuina siempre encuentra una forma de multiplicarse, creando ciclos infinitos de transformación y esperanza. Esta historia nos enseña que un solo gesto de bondad puede desencadenar transformaciones inimaginables. Miguel e Isabela descubrieron que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en nuestra capacidad de impactar positivamente la vida de otras personas. ¿Y tú ya te has detenido a pensar en cómo tus gestos de bondad pueden estar plantando semillas de transformación que ni imaginas? Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.